Para continuar entonces con este bloque, invito al doctor José Luis Franco, quien nos va a hablar sobre aspectos prácticos de las pruebas genéticas en reumatología pediátrica. Entonces lo de la doctora nos sirve como introducción y ahora vamos a tener lo de los aspectos. Presentar a José Luis. Bueno, José Luis es compañero mío desde que empezamos a hacer el doctorado. José Luis es médico de la Bolivariana. Después hizo el doctorado conmigo en la Universidad de Antioquia. Fuimos compañeros y compartimos muchos seminarios y estrés juntos. Ahora él es el director del grupo de investigación que ya no sé, se llama en clasificación de MinCiencias, el Grupo de Investigación de Inmunodeficiencias Primarias, pero a José Luis ya le aterra decir esa palabra de inmunodeficiencias primarias y a él le gustaría hacer un borrón y ponerlo como errores innatos de la inmunidad. Entonces, pues ese es el término que técnicamente debemos usar ahora, pero como está en MinCiencias, lo llamamos el Grupo de Inmunodeficiencias. Pues es un gusto presentarte, José, y darte la bienvenida para compartir con nosotros en el Congreso. Bienvenido, gracias. Buenos días a todos. Gloria, Joana, bueno, aquí hay varias caras conocidas. Muchas gracias por la amable invitación. De verdad me siento honrado de que pueda venir a participar con ustedes. Este es un tema que las enfermedades autoinflamatorias y los síndromes de disregulación que desde hace tiempo venimos tocando tangencialmente y pues creo que después de mucho tiempo logramos empezar a apoyar un poco el diagnóstico de estas enfermedades y bueno, a darlas a conocer como queríamos que fuera. Gracias especialmente a Gloria también pues por somos compañeros desde hace mucho tiempo y la trayectoria de ella es pues 1000 veces mejor que la mía, pero para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Les cuento que el cambio de término de errores innatos de la inmunidad es físicamente culpa mía. De hecho, yo fui el que presenté la moción en el Congreso de la Unión Internacional de Sociedades Inmunológicas en Túnez, con el visto bueno del Comité de Errores Innatos de la Inmunidad, del cual hice parte hasta hace recientemente poco. Finalmente hemos logrado avanzar en ese aspecto. ¿Por qué? Pues porque definitivamente, si ustedes lo piensan, estamos hablando todos aquí de un término común que se llama inmunología. Y cuando estamos hablando de errores genéticos del sistema inmunológico, como lo vamos a ver, estamos hablando de varias cosas. Yo le agradezco a la doctora Ivona que me haya hecho semejante introducción porque no soy capaz de, a medida que pasa el tiempo y los defectos genéticos que aparecen casi cada 2 o 3 semanas, ya y cada vez más compleja la caracterización, se hace muy difícil estar al tanto de ellos. Así que pues tengo el gusto de colaborar con doctoras así como Ruth, Mónica y muchas más personas que apoyan el diagnóstico de estas enfermedades y me alegra mucho que todo vaya creciendo. Yo no les voy a hablar muy específicamente sobre la reumatología pediátrica porque de hecho las pruebas genéticas pues se aplican a prácticamente todas las áreas de la medicina. Entonces yo no tengo, pues digámoslo así, algoritmos para presentarles sobre cómo hacer el diagnóstico clínico, así, sino que vengo a hablarles de algo práctico y en parte también relacionado con lo que hacemos nosotros. Nosotros básicamente estamos en la Universidad de Antioquia, en la sede de investigaciones universitarias, allá tenemos nuestro grupo de investigación, ahora también hacemos parte de esta institución que se llama el Laboratorio Integrado de Medicina Especializada, porque allí es donde estamos haciendo varias de las pruebas inmunológicas que tal vez algunos de ustedes conocen, algunas de ellas cuantitativas, algunas de ellas funcionales, pero que han sido muy importantes para avanzar en el diagnóstico de estos pacientes, porque aquí es donde está el talón de Aquiles de los problemas de los que está hablando la doctora Ivona, ¿cierto? Y es que es difícil encontrar pruebas útiles o marcadores o biomarcadores más allá de los marcadores inflamatorios que estén disponibles en la clínica fácilmente para poder confirmar un diagnóstico de este tipo. O al menos esa ha sido la experiencia, porque es muy limitada en el caso de nuestro. Como les dijo, les mencionó algo la doctora Ivona, pues realmente nosotros hemos redefinido este campo porque muy temprano, desde que llegué a Colombia hace casi 20 años, empecé a hablar mucho, un poco y ya cada vez más con diferentes personas en el hospital sobre la necesidad de mirar este tipo de enfermedades que característicamente
tenían problemas de desregulación inmunológica. Entonces, finalmente hemos llegado al consenso, digámoslo así, casi implícito en el campo, al menos de lo que llamábamos antes las inmunodeficiencias primarias, pero que van a ver ustedes que cada vez hay más reumatólogos pediatras metidos en el comité de expertos, de que realmente esto es un continuum de patologías que va desde la susceptibilidad a las infecciones, que puede ser exclusivamente el tipo de problema inmunológico que detecta uno en los pacientes y que pueden ser desde recurrentes, causadas por diferentes microorganismos, hasta generadas por un espectro muy reducido de patógenos, e incluso un solo patógeno puede llegar a ser la susceptibilidad a las infecciones en estos pacientes. Y en el otro espectro tenemos la desregulación inmunológica en la que hemos incluido todo lo que no tiene que ver con la susceptibilidad a las infecciones, porque está demostrado experimental y clínicamente que es así. La autoinmunidad, la linfoproliferación persistente, lo que estábamos hablando ahorita de la autoinflamación, y obviamente de algunos mecanismos alérgicos que cada vez empiezan a mostrarnos también que hay defectos genéticos asociados a manifestaciones alérgicas severas. Además de esto, consideramos otro grupo que también ha surgido recientemente dentro del área nuestra por las manifestaciones clínicas que exhiben algunos pacientes, que son los síndromes de falla medular, y obviamente estos pacientes tienen una predisposición, los de ciertos síndromes, al desarrollo de neoplasias, particularmente hematológicas. Y finalmente, en otros casos hay genes que no solamente se expresan en el sistema inmune, sino en otros órganos, y esos generan otro tipo de manifestaciones que conocemos como no inmune. Ya la doctora les mencionó esto, nosotros lo estamos viendo y cada vez complica un poco más el panorama, porque ya tuvimos bastante con aprender un poco de genética sobre los modos de herencia, autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al X recesivo, ligado al X dominante, etcétera. Y obviamente estamos hablando de variaciones que tienen una característica particular, que son patogénicas. Entonces, yo he tratado de hacer una clasificación muy sencillita de lo que pueden ser estos problemas, y obviamente pues estamos hablando de pérdida de función que puede ser causada por pérdida de la proteína o por pérdida de la habilidad de la proteína de funcionar o de regular un mecanismo. Por lo tanto, las pérdidas de función pueden ser causadas por pérdida de función o pérdida de expresión, o una combinación de ambos mecanismos. Eso lo complica un poco porque los fenotipos clínicos empiezan a variar ligeramente, y la forma en que se segregan este tipo de mutaciones también pueden afectar este problema. En la insuficiencia también tenemos típicamente ese problema. Cada vez se va describiendo más la insuficiencia que antes conocíamos como haploinsuficiencia, que es cuando la mitad del contenido de esos alelos no es suficiente, y esto se conocía mucho en pediatría y es causa frecuente de síndromes de falla medular, pero no lo habíamos visto en adultos con tanta frecuencia, y de hecho muchas de las causas genéticas que están siendo descubiertas actualmente en pacientes, particularmente los que hemos conocido como inmunodeficiencia común variable, que es un síndrome asociado a infecciones y disregulación inmunológica que comúnmente se presenta en adultos, la haploinsuficiencia en ciertos genes que controlan la diferenciación de las subpoblaciones linfocitarias a nivel de la médula ósea, tienen un efecto que es tardío, y por eso estamos pensando que hoy en día todos esos pacientes deben ser secuenciados. Antes se consideraba una enfermedad poligénica, hoy ya tenemos más o menos un 20% de pacientes en los cuales se explican el defecto genético. Y tercero, tenemos algo que es más familiar para muchos de ustedes, que es la ganancia de función, y que son las mutaciones hipermórficas. Y hay que considerar otro aspecto más claro de todo esto, y es que en algunos casos las mutaciones pueden resultar en la pérdida de la regulación de una vía específica y promover la activación corriente abajo de otro gen, por lo cual la mutación causa una nueva función que no existía antes, y por eso les digo, eso complica un poco el panorama, pero digamos que lo dejamos a los estudios que hacemos. Entonces, nosotros desde el 2011 y hasta este año estuve trabajando en este comité, en donde hacemos un catálogo de todos estos defectos genéticos, y no solamente hacemos el catálogo, sino que adicionalmente evaluamos toda la evidencia funcional y genética que existe para soportar estos defectos genéticos en humanos, porque para nosotros los clínicos es muy importante tener claro que un paciente rotulado como un paciente con un problema genético es otra cosa. Entonces, eso implica muchas cosas éticas, legales, de tratamiento y de todo, y por eso es importante que podamos tener claro que ahora que tenemos la disponibilidad de estas pruebas genéticas, podamos hacerla. En estas enfermedades tenemos 10 grupos
que vienen históricamente clasificándose así, porque mucha gente critica esta clasificación, pero realmente esto es más histórico, pero en el tiempo nos ha ayudado a poder agrupar los diferentes problemas genéticos existentes. Tenemos problemas en la inmunidad celular y humoral, tenemos estos mismos problemas pero asociados a rasgos sindrómicos, tenemos las deficiencias predominantemente de anticuerpos y en estas enfermedades, particularmente en estas dos primeras, puede observarse algo de disregulación inmune. En las enfermedades predominantemente de anticuerpos, la excepción sería la inmunodeficiencia como un variable en donde la fracción de los pacientes presentan disregulación inmune, pero entonces los genes van caminando de una tabla a otra hasta que se ajustan más. Por ejemplo, antes los pacientes con deficiencia de CTLA4, haploinsuficiencia en CTLA4 o deficiencia de LRBA, que son dos condiciones con infecciones y autoinmunidad, estaban considerados como inmunodeficiencia con un variable, pero ahora estos han pasado a este grupo que ahora llamamos disregulación inmune, en donde están todos los defectos que afectan la regulación desde los síndromes hemofagocíticos hasta los síndromes linfoproliferativos con susceptibilidad a virus de Epstein-Barr. Tenemos este otro grupo que es en el número y la función de las células fagocíticas. Típicamente estos pacientes presentan esas infecciones y tenemos los problemas de la inmunidad innata e intrínseca, que es donde casi todo el esfuerzo que hacemos actualmente se concentra en esta parte, estudiando particularmente pacientes con fenotipos infecciosos específicos. Pero aquí está lo que a ustedes les compete más, a nosotros pues no ha sido tan directa la actividad, pero como ya lo conocemos hay tres tipos de grupos, tres subgrupos que creamos en esta tabla de las enfermedades autoinflamatorias, que son los síndromes relacionados con el inflamosoma, las interferonopatías y los síndromes no relacionados con el inflamosoma. Los problemas del complemento, que son heterogéneos en su presentación clínica, desde el angioedema hereditario hasta el lupus y hasta las infecciones por ciertos microorganismos, están incluidos acá. Y tenemos ahora los síndromes de falla medular, unos prototipos de ellos que son bien interesantes, pero de los que no vamos a hablar hoy. Y finalmente tenemos un grupo aquí, que son problemas adquiridos. Sí, señor. ¿Enfermedades autoinmunes entrarían en algún grupo? Entran, sí, toda la parte autoinmune entra en el grupo de disregulación inmunológica. Ahí tenemos hemofagocíticos, tenemos enfermedades por disregulación inmune con autoinmunidad, sin autoinmunidad y con susceptibilidad a infecciones por virus de Epstein-Barr. Entonces ahí están todos. Lo más interesante de todo es que si ustedes miran, perdón que les muestre acá, me voy a devolver aquí un momento si esto se devuelve. Aquí tenemos una tabla, esta es la tabla que congrega todos los grupos, esta gráfica congrega todos los grupos y aquí están los números de genes. El que más ha crecido en los últimos 2 años ha sido el de los síndromes autoinflamatorios. Entonces muestra cómo se ha ido nivelando el problema, porque ahora podríamos decir casi que en términos de clínica y de genética, las enfermedades por disregulación inmune pueden representar casi el 30% de los problemas genéticos que estamos viendo. Hace 20 años hablábamos era de infecciones, hoy estamos hablando de muchas otras cosas y por eso es que nosotros creemos que esto específicamente soporta la necesidad de hablar de estas enfermedades como errores innatos de la inmunidad. El último que les quería comentar simplemente son las fenocopias de errores innatos de la inmunidad que son asociadas a mutaciones somáticas, como lo explicaba la doctora Axentevich, o asociadas a la presencia de autoanticuerpos. Y es un tema bien interesante y que ha sido bastante relevante para nosotros en COVID. Esto es para que ustedes lo conozcan, simplemente para los que quieran alguna información adicional, ahí no se ven, les traje una tabla de lo que son los síndromes una tabla de los síndromes de disregulación inmune, otra tablita de síndromes autoinflamatorios. Esto es un artículo que acompaña la clasificación y que es útil porque contiene todos los defectos genéticos y les cuenta algo sobre la clínica, algo sobre las anormalidades inmunes, si se pueden detectar y definitivamente el patrón de segregación de la enfermedad, así que pueden bajar el artículo y lo puede tener uno las tablitas. O también tenemos una aplicación, perdonen la publicidad, del Comité de Errores Innatos de la Inmunidad y ahí también pueden consultar estas tablas y tienen los valores de referencia inmunológicos para diferentes tipos de pruebas. Ahora, ¿por qué vamos a estudiar estos pacientes desde el punto de vista genético? Pues porque el análisis genético debe ser parte de la evaluación de los pacientes sospechosos. Toda vez que usted empiece a pensar, sobre todo nosotros, los que trabajamos en inmunología y los que trabajamos en enfermedades genéticas, tenemos el chip prendido constantemente y particularmente en el área pediátrica. Por eso nosotros tenemos que siempre tener en el bolsillo la evaluación genética de los pacientes cuando sea necesario. Qué pena, pero es que me queda muy difícil leer.
Lo segundo es la disponibilidad de metodologías asequibles y con gran poder diagnóstico. Antes estábamos hablando de pruebas muy sencillas, hoy son pruebas más complejas que están entrando perfectamente en el sistema de salud, no sé hasta cuándo, pero creemos que eso va a disparar mucho los diagnósticos y nos va a ofrecer un panorama muy claro de la carga genética de las enfermedades en humanos. Los resultados también pueden incidir significativamente en el tratamiento, en el pronóstico, como lo mencionó la doctora Aksentivich, y algo muy importante que yo le insisto mucho a los residentes de pediatría sobre todo, pero también a los adultos que están ahora asistiendo con nosotros, particularmente los de infectología, y en la consejería genética. Muchas veces nos damos cuenta cómo el caso clínico se quedó en la información del paciente y no hay ni siquiera un análisis mutacional en la familia o ni siquiera se han identificado si los padres son portadores y hemos visto cómo estas enfermedades recurren sin que se hubiera hecho nada. Muy bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Nosotros no tenemos una ruta exacta porque lo que hacemos particularmente nosotros en el laboratorio es desde el punto de vista investigativo y varía de paciente a paciente y de caso a caso. Pero existen guías para evaluar genéticamente los pacientes sospechosos de errores innatos de la inmunidad y en eso la asociación a la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, a cabeza de Ivan Chin y John Walter, que son unos colegas, crearon un grupo para tratar de establecer cómo hacer la interpretación diagnóstica de los estudios genéticos en este tipo de pacientes. Hasta el 2020 todavía les gustaba hablar de inmunodeficiencias primarias y no me quejo, simplemente no es lo que creo que refleja. Entonces, lo primero es, ¿qué tipo de pruebas tenemos disponible? Aquí prácticamente tenemos todo, incluso tenemos secuenciación del exoma si lo llegamos a necesitar, lo que pasa es que no está disponible, pero por ejemplo en el IME ya hay secuenciación para exomas. En muchas partes del país se ofrece ya el exoma como una metodología casi rutinaria, pero nosotros siempre empezamos por el Sanger, porque el Sanger, aunque es de un solo gen, tiene muchas ventajas. La primera es que nos confirma los hallazgos del exoma y les voy a explicar por qué. Las ventajas es que esto es rápido, es el 99% específico y obviamente no tiene mucha utilidad excepto la de confirmar lo que usted observó en un exoma si es necesario, pero si vamos a estudiar eso en términos de genes candidatos nos quedamos muy corticos, pues porque no podemos estar estudiando prácticamente sino gen por gen. Entonces, esto es complicado porque entonces la cobertura es muy limitada y obviamente hace una mala detección de variaciones en el número de copias, que es muy importante interpretarlo ahí, y de variantes estructurales, y requiere obviamente un gen específico que uno lo pueda definir. Ahora, como las otras técnicas se están dominando, entonces estas que eran un poco más baratas se han vuelto más caros, pero los laboratorios en estos momentos, cuando usted tiene hallazgos en un panel genético o tiene hallazgos en un exoma que ordenó clínicamente, puede verificar si es posible hacer la corroboración por sangre y en análisis de portadores, particularmente en los padres, que se puede hacer gratis, dependiendo del tipo de gen. Así que estén atentos a lo que encuentren en el paciente, porque es posible que les puedan cubrir todo eso gratis. Tenemos las micromatrices que en este caso son las cromosomales, o sea, van leyendo los cromosomas para verificar la presencia de variaciones y puede ser de hasta el genoma completo. Lo importante aquí es el nivel de resolución. Uno lo puede hacer cada 1250 bases o lo puede hacer cada 3 kilobases y obviamente mientras más resolución, más informativa va a ser. Es muy importante para detectar variaciones en el número de copias de un gen, que ustedes saben que no solamente estamos hablando de mutaciones, sino que la carga genética de varias copias de un gen puede tener efectos potencialmente letales. Si no veamos las trisomías, como por ejemplo el exceso de un cromosoma tiene un efecto devastador, y los invito a que revisen un artículo que apareció esta semana en Nature sobre autoinmunidad en síndrome de Down, una caracterización muy detallada. También revela la ausencia de heterocigosidad, es decir, que la homocigosidad, que se puede estimar y determinar si realmente el paciente puede tener un alto riesgo de que su familia sea consanguínea, y eso es un punto que puede ayudar en el diagnóstico. El problema es que la calidad de las muestras pues no es un problema en sí, pero puede no ser tan exquisito la separación del ADN. Es barata y rápida, pero no detecta variaciones en el número, variaciones de un solo nucleótido, que ahora es lo que llamábamos antes polimorfismos. Tampoco detecta pequeñas inserciones ni deleciones y tampoco puede cubrir aspectos como el mosaicismo, y la detección de las variantes depende de la resolución.
El panel dirigido de genes, que creo que muchos de ustedes ya han ordenado, pues puede detectarnos múltiples genes candidatos, es decir, se hace el panel customizado o como lo ofrezcan ellos, y obviamente podemos secuenciar múltiples genes, puede detectar mosaicismos. El costo del panel es mucho más barato que algunas de estas pruebas, es rápido, pero los hallazgos como variantes de significado incierto y todo no son de mucha utilidad, y tiene una mala cobertura para secuencias crípticas, para decir algunas cosas. Y la detección limitada de variaciones en el número de copias, solamente están los genes que están en el panel, no espere que le vayan a reportar algo más, pero como les digo, les pueden ayudar a detectar portadores sin ningún costo. Tenemos la secuenciación completa del exoma, más o menos 180.000 exones tiene el genoma humano en aproximadamente 21.000 genes. Obviamente, ustedes están más familiarizados, nos va a secuenciar entre el 90 y 95% de los exones. Hay unos que son difíciles de secuenciar y les voy a mostrar ejemplo. Detecta mosaicismos, pero no detecta delecciones ni inserciones pequeñas. El costo es medio. En el laboratorio, por ejemplo, un exoma a nosotros nos cuesta $199. Eso no es costoso, el problema es analizarlo. Y ahí es donde los costos se incrementan en algunas de estas pruebas. La cobertura obviamente es limitada. Se puede detectar algo de las regiones no codificantes, especialmente de los intrones que bordean los exones en los genes, pero de ahí en adelante no puede hacerse mucho, y obviamente tiene algunas otras limitaciones. Por lo tanto, en el paciente en que ya no encontramos algo, podría ser necesario llegar a la secuenciación completa de todo el genoma. Obviamente estas son secuenciaciones no sesgadas, o como se llaman high throughput unbiased sequencing. La profundidad es muy uniforme, o sea que la cobertura es altísima. El problema es que le va a detectar de todo, y si eso no está en manos de una persona experta, usted no va a llegar muy lejos con eso. Muy bien, entonces, las guías para la interpretación de los resultados genéticos de la Academia Americana de Alergia e Inmunología es una combinación de los statement positions de ellos y de los criterios de la Academia Americana de Genética y Genómica. Entonces, para darles unos puntos específicos sobre esto, la clasificación de las variantes, en ese sentido, está basada en datos poblacionales, datos biológicos y funcionales, la distribución alélica y obviamente todos los análisis bioinformáticos. Eso es lo que cubre esto, que amplía un poco más el espectro de lo originalmente publicado en el 2015. No se debe utilizar el término mutación o polimorfismo, se debe evitar el término variación o variante y variación en nucleótidos únicos, y obviamente con el modificador que puede ser de patogénica, probablemente patogénica, de significado incierto, probablemente benigna y benigna. En el caso de ellos y de su evidencia, proponen que probablemente se refiere a una certeza del más del 90%. Entonces, cuando estén viendo probablemente patogénica, párenle bolas. Si están viendo probablemente benigna, es que va tirando hacia benigna. Pero obviamente la evidencia experimental y clínica es la que va a determinar todo. Los datos poblacionales nos van a revelar la prevalencia de esas variantes versus su patogenicidad. Entonces vamos a mirar qué tan frecuente es la variante en la población. Si la variante es relativamente frecuente, con unos indicadores que pueden variar de grupo a grupo, pues vamos a tener algo que podría estar representando algo común. Si la variante es muy rara o extremadamente rara, entonces esto nos va a ayudar a determinar mejor la posible patogenicidad, o sea que la prevalencia baja se asocia con probablemente una alta patogenicidad. La utilidad de la hipótesis genética, es increíble que a veces nos lleguen a nosotros solicitudes para hacer análisis genéticos sin un pedigrí, sin determinar muchos de los hallazgos clínicos y de laboratorios. Y eso es grave porque nosotros siempre empezamos por la parte clínica, que muchas veces no aparece en las solicitudes. Hay amplias bases de datos para determinar todo esto, y obviamente que hay que tener cuidado porque dependiendo de las bases de datos no distinguen entre las frecuencias alélicas entre los individuos sanos y los individuos enfermos, y en algunos casos esas variantes están clasificadas incorrectamente. Aquí en esta guía, que la pueden bajar del Journal of Allergy and Clinical Immunology, van a encontrar todas las bases de datos con sus enlaces y lo que ellas específicamente determinan, ya sea basado en poblaciones o por enfermedades específicas. Además, tenemos los datos funcionales y biológicos. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Exactamente eso, validar funcionalmente en lo posible
para establecer la patogenicidad de la variante y su relación causal con la patología. Ellos hablan de un término que se llama plausibilidad inmunológica, que es el que debe considerarse en la determinación de la patogenicidad de la variante y requiere muchas veces de un experto para determinar eso. ¿Qué es la plausibilidad? Es la que incorpora lo que se conoce sobre el producto del gen, o sea, sobre la proteína y el efecto postulado de la variante en la función inmune. También entonces se puede combinar con términos específicos. Esta base de datos que se llama Human Phenotype Ontology es un esfuerzo global que se está haciendo para tratar de crear determinantes específicos de las manifestaciones clínicas, las anormalidades inmunes y todo, para que usted pueda catalogar cada hallazgo en el paciente e incluso entrar a esta base de datos y mirar si es necesario cuál podría ser el posible diagnóstico por el cual usted se puede orientar. Entender la función del gen que estamos estudiando y su efecto en la proteína y la plausibilidad inmune también. Existen muchas bases de datos que nos pueden ayudar en ese proceso. Los otros son los datos de distribución alélica. Obviamente tenemos que tener en cuenta que el pedigrí nos va a ayudar en mucho porque tenemos que determinar que la variante alélica que creemos que está causando la enfermedad debe cosegregarse con el potencial patrón de segregación y que ojalá sea de mendeliano. Hay que secuenciar a los parientes. Si usted cree que hay un problema genético, busque mosaicismos porque eso se reporta frecuentemente en enfermedades autoinflamatorias, sobre todo en adolescentes y adultos. Considerar la penetrancia fenotípica incompleta es muy importante. Lo hemos visto recientemente con la caracterización de más genes en los que hay pacientes que no expresan la enfermedad pero tienen anormalidades inmunes y hay pacientes que tienen las anormalidades pero presentan un fenotipo más severo que los otros. Debemos buscar variantes de nuevo, como lo decía la doctora Axentevich, y obviamente, si estamos pensando en un problema autosómico recesivo, tenemos que buscar variantes bialélicas. A nosotros nos llegan a veces requerimientos de exomas, es que nos encontramos una variante potencialmente patogénica y uno mira y está en estado de heterocigosis. Usted se va a la base de datos y resulta que eso solo ha sido descrito en forma autosómica recesiva. Entonces, piénselo 2 veces antes de marcar al paciente, porque hemos tenido que hacer staffs para decirle a los papás y a los médicos que esas variantes no están relacionadas, porque no hay evidencia suficiente. Muy bien. Y tenemos los datos bioinformáticos, que obviamente es lo que nos va a dar una validación bioinformática de las variantes, pero ojo con esto también, porque todo el mundo cree que porque se hace el análisis bioinformático ya quedó todo listo. Desafortunadamente, para la mayoría de las veces no es así. Si la variante que usted identificó tiene el patrón de herencia que usted esperaba y está descrita en la literatura con evidencia funcional, usted ya tiene una ganancia muy grande para su paciente. De resto, le toca hacer las cosas que hacemos nosotros. Aquí tienen la clasificación basado en estos parámetros que la pueden consultar en el artículo. Qué pena, no tengo el tiempo para ir por ella, pero básicamente incluye todas las variables que discutimos hace un momento y que nos permiten determinar con este grado de significancia qué tipo de variante potencial puede ser, de acuerdo a la evidencia disponible. Ahora, esto es de Cecilia, mi gran amiga, y que ahora me reemplazó en el Comité de Errores Innatos de la Inmunidad. Hemos sido amigos hace muchos años y ella tiene este flujograma que yo lo resumí bastante hoy, porque hablamos de un diagnóstico presuntivo cuando tenemos una información clínica y unos hallazgos de laboratorio importantes, pero ¿qué podemos hacer primero? Nos vamos por el panel, nos vamos por el sangre. Si usted tiene un fenotipo claro y tiene alguna prueba inmunológica que revela que ese puede ser el defecto, pues váyase directo a la secuenciación del gen, que estoy sospechando un DIRA. Bueno, entonces secuencia el del gen directamente. Pero si quiere estar un poco más tranquilo, puede pedir un panel de genes customizado, genes conocidos, que obviamente puede revelarle diferentes cosas. En caso de que ese panel sea negativo, entonces ahí sí nos vamos a la secuenciación de próxima generación, que incluiría exomas y genomas. Y esto puede revelarle a usted en todo este proceso más o menos un 40 a 50% de posibilidades de que sea positivo. Lo importante para usted es que como clínico no determine que porque no apareció esto ahí, a menos que usted secuencie el genoma, lea todas las regiones más difíciles de leer del genoma y usted sigue pensando que hay algo ahí, hágalo, sígalo
y si no es del caso, consulte a los grupos de investigación que hay en España, en Estados Unidos y aquí, y los expertos que tenemos aquí en Colombia, como Gloria, como las reumatólogas pediatras que trabajan con nosotros, y me imagino que muchos de ustedes tienen colaboradores aquí y en el exterior que pueden ayudarles a confirmar eso. Finalmente, tenemos que llegar hasta este punto para poder aclarar ese proceso. Ahora, ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio? Hacemos exomas y esto pasa por una serie de procesos que se conocen como el pipeline, y aquí es donde se toman de los datos crudos del exoma y se pasa por un montón de bases de datos que recalibran las variantes, identifican problemas, redundancias, nos hacen un mapa detallado de las variantes, nos determinan cuáles podrían ser patogénicas o no patogénicas dependiendo de diferentes puntajes, nos filtran una cosa muy interesante que hacemos nosotros que se llama la lista negra. Resulta que hay unos genes que siempre en los exomas aparecen como candidatos posibles, y cuando uno va y mira no encuentra eso. Entonces la Universidad de Rockefeller, nuestro colaborador allá, Jean-Laurent Casanova, y su grupo crearon esa lista negra que siempre utilizamos para filtrar los genes y que nos ayuda un poco a concentrarnos más en lo que necesitamos, y hacemos otro filtro. El siguiente filtro es coger todos los genes que están reportados y los que están apareciendo con buena evidencia, que aún no están en la clasificación, para filtrar el exoma de los pacientes y tratar de identificar algo que ya sea conocido. Finalmente, hacemos un proceso de análisis bioinformático. Esto es solo una tabla que les da un pantallazo de lo que nos llega a nosotros, que es una tabla de Excel con miles de variantes y una infinidad de puntajes de cosas que son complejas, pero les cuento que ahora, tanto motivado por los residentes, pero también por Gloria, hemos estado introduciendo más a los residentes para que se vayan una mañana entera al laboratorio de bioinformática con nosotros y aprendan a ver los exomas. Así que si alguien quiere, pues nos avisa, que es algo sencillo y los muchachos lo explican muy bien. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, representaciones gráficas de ese exoma. Esto corresponde a un gen en donde la cobertura es muy buena. Las rayitas azules y verdes representan los reads en sentido forward y en sentido reverse, y nos revelan el grado de cobertura de ciertos genes, mientras hay otros en donde el grado de cobertura del exoma es prácticamente nulo. Ojo, porque es que muchas veces lo que van a revelar esos análisis es que hay demasiada homocigosidad, pero en estos casos es porque las librerías creadas para secuenciar los exomas no tienen suficiente poder para detectar ciertas áreas del genoma que varían incluso por poblaciones. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Nosotros no tenemos exomas customizados para la población latinoamericana o colombiana, así que tenemos que estar pendiente de eso. Esto es lo que verían ustedes en un exoma y que básicamente nos revelan el grado de cobertura. Mire que el genoma ha sido leído varias veces en ambos sentidos por todos estos fragmentos que se representan acá, y esto nos da la cobertura para nosotros estar seguros de que lo que estamos viendo es real. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros? Nos volvemos al principio. Un fenotipo clínico, hallazgos o anormalidades inmunológicas o no inmunológicas, y ahí sí secuenciamos el exoma y con un patrón de segregación propuesto como hipótesis para el estudio empezamos a evaluar la expresión del gen, lo que se conoce en las bases de datos, etcétera. Y ahora que tenemos bastantes exomas que tenemos compartidos con la Universidad de Rockefeller y el Instituto INSERM en París, podemos hacer un análisis de componentes principales para detectar la ancestría de la población colombiana. Y como pueden ver aquí, nosotros estamos muy entre la población caucásica y la población, que no alcanzo a ver aquí, europea en general. Y aquí están, por ejemplo, estos dos pacientes nuestros, que son pacientes con deficiencia de interleuquina 7, un gen que ahora está caracterizando a un muchacho de laboratorio en París, y que se caracteriza por la presencia de infecciones por papilomavirus muy severas y otras infecciones por oportunistas. Entonces, ¿qué mensajes quiero dejarles? Primero, los test genómicos se utilizan cada vez más en la clínica y el médico tiene que familiarizarse con eso. Yo creería que, pues, aunque estamos pensando también en otras áreas, debemos familiarizarnos con la metodología y la interpretación de los resultados. La definición de patogenicidad se define por estándares definidos, pero ellos continúan evolucionante. Entonces, todo esto tiene que entenderse como un continuo que se va mejorando cada vez que tenemos más información. Por lo tanto, el contexto en el cuadro clínico, los hallazgos de laboratorio altamente sugestivos, se deben mirar alternativas.
Y lo último, esto sabemos que tiene implicaciones terapéuticas y debe considerarse en el contexto de las familias. Falta mucho por descubrir sobre los errores innatos de la inmunidad, así que espero que la próxima vez que tengan esta conferencia vayan a oír muchos más genes asociados. Muchísimas gracias a todos.